Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta tarde, día miércoles, para participar en la presentación del libro de don Eduardo Palma Carvajal, Revista Política y Espíritu y su Tiempo. Quiero saludar especialmente a la señora Cecilia por acompañarnos el día de hoy, la esposa de don Eduardo Palma, a sus hijas y familia que nos acompañan el día de hoy. También quiero agradecerle a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sede de Santiago, que nos acogió en esta casa y quien además patrocina esta actividad representada por don Juan Carlos del Sante, quien nos va a acompañar en unos minutos más. Don Eduardo Palma Carvajal es una persona con múltiples facetas. Un politólogo, académico, trabajó con don Gabriel Valdés en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. Se desempeñó profesionalmente en la CEPAL, colaboró activamente en la revista Política y Espíritu, llegando a ser su editor. Fue presidente del Centro de Estudios del Desarrollo entre los años 90 y 96 también. Así es que la verdad, don Eduardo, es que cuando conversamos hace ya algunos meses, la posibilidad de poder participar y acompañarlo en la presentación de este libro, no podíamos más que acompañarlo en este hermoso trabajo de muchos años para precisamente poner en documentos importantes como es una publicación el trabajo de la revista Política y Espíritu, con el tremendo cariño y tiempo que usted le dedicó. Así es que muchas gracias por habernos permitido formar parte de este proyecto y de esta iniciativa también. Eh, a continuación, le voy a dar la palabra a Juan Carlos del Sante, director académico de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, sede de Santiago. Distinguidos invitados, tengan ustedes muy buenas tardes. Para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pronta a cumplir 100 años de historia, es un honor recibirlos en nuestra casa, en nuestra sede de Santiago, para la presentación del libro Revista Política y Espíritu y su Tiempo del profesor Eduardo Palma Carvajal, a quien desde ya brindamos un cordial saludo. Y agradecemos que junto al Centro de Estudios de Desarrollo nos hayan preferido como lugar de encuentro para lo que será la presentación de este libro. Apreciamos la presencia y saludamos a quienes comentarán esta obra, a la ex senadora de la República, señora Carmen Frei Ruiz Tagle, al director ejecutivo del Centro de Estudios de Desarrollo, don Claudio Pérez Lillo, y a la abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señorita Victoria Trapp Moreira. Quiero dar una especial bienvenida a la familia de don Eduardo, en especial a su señora, Cecilia del Río, como también a sus hijas Cecilia, Consuelo, Fernanda y Magdalena, quienes lo acompañan hoy en este importante momento. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Para nuestra casa de estudios es muy importante y forma parte de la misión que la academia se vincule permanentemente con el medio que la rodea en el ámbito de las humanidades, la ciencia, la tecnología y las artes. En ese contexto, presentaciones como la de hoy nos permiten seguir colaborando con la historia, el debate político y algo muy importante, nos reúne para reflexionar sobre nuestro pasado en un ambiente armonioso y democrático. Don Eduardo Palma Carvajal, politólogo y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Lovaina, Bélgica, cuenta con una vasta trayectoria en el mundo político. Es sin duda una voz autorizada para hablar de la historia política de nuestro país de los últimos 50 años. Y lo hace fielmente en la obra que presentará esta tarde en PUCB Santiago. Esta presentación no sería posible sin la presencia de cada uno de ustedes, porque son ustedes quienes le dan vía al desarrollo de trabajos y obras como la de don Eduardo. En nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nuevamente les doy la bienvenida y les invito a disfrutar de esta presentación que sin duda enriquecerá nuestro entendimiento y apreciación de la historia política chilena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos esta tarde y, como bien decía anteriormente, por formar parte de la presentación de este libro de don Eduardo Palma. A continuación, le vamos a dar la palabra a Juan Carlos Sáez, quien es el director editorial de Juan Carlos Sáez Ediciones.
Buenas tardes, muchas gracias por estar presente aquí. Buenas tardes a don Eduardo, a Cecilia, a la senadora Carmen Frey, ex senadora, perdón, pero senadora siempre son títulos que permanecen, Victoria Trapp y el director del Centro de Estudios del Desarrollo que nos organizó todo esto. Esto es gracias a la Universidad Católica de Valparaíso y a Claudio. Yo siempre le dedico 2 minutitos a explicar por qué publico un libro. Algunos amigos míos me dijeron, pero ¿cómo vas a publicar esto si tu editorial se dedica a temas de la modernidad? Entonces yo le contesté que una vez, conversando de estas cosas con Raúl Zurita, él me dijo, no hay nada más viejo que aquello que recién envejece. Y eso es muy, muy cierto. O sea, un auto que tiene 10 años es un auto re viejo, pero un auto que tiene 100 años es un auto, una joyita. Pasa lo mismo con los escritos, con los libros. La modernidad tiene mucho que ver con Sócrates, con Heráclito, con Aristóteles, con San Agustín, y creo que la modernidad de Chile tiene mucho que ver con lo que ocurrió en el siglo XX. Y la revista Político de Espíritu es un testigo de ese siglo XX que tenemos tanto del que tenemos tanto que aprender. También, por ejemplo, yo diría que la concertación de partidos por la democracia tiene un muy buen envejecimiento. Y en ese sentido, creo que viendo el público que tenemos aquí presente, merecemos, ¿no es cierto?, realmente conocer este libro porque nos haría reflexionar mucho sobre cómo podemos construir o reconstruir nuestra sociedad, nuestro país. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación le vamos a la palabra a Antonia Rivas, nieta de don Eduardo Palma, quien nos va a acompañar con algunas palabras en esta ceremonia. Muchas gracias. En estas breves palabras intentaré, probablemente sin mucho éxito, transmitirles el honor que significa estar hoy aquí con ustedes para celebrar el lanzamiento del libro Revista Política y Espíritu y su Tiempo de mi querido, queridísimo abuelo Eduardo Palma Carvajal, nuestro Lalo. Este libro no solo es un testimonio de su vasta erudición, de su prodigiosa memoria y de su compromiso con la reflexión crítica sobre la política y el Estado, sino también un legado de su vida dedicada a ella. Eduardo Palma es un hombre de largos y profundos amores, a Cecilia del Río, a Gabriela Mistral, a sus hijas y sin duda a la democracia cristiana. Amores que nos muestran sus intereses, sus convicciones y su espíritu inquieto, curioso, algo nervioso hay que decir, siempre buscando entender y explicar las complejidades de nuestra sociedad. Su trabajo en política y espíritu refleja esta dedicación, ofreciendo una rica y matizada visión de la evolución política y social de Chile durante la segunda mitad del siglo XX. Un hombre que ama las palabras, especialmente la palabra hablada, que ha sido capaz de plasmar a través de discursos la historia de un país entero. Qué privilegio tenemos sus nietos y nietas, qué orgullo que el Lalo sea nuestro abuelo, que nos llenó de poesías, cuentos ridículos, política, cosquillas y muchísimo, muchísimo amor. Desde los grandes momentos del social cristianismo chileno y una nostalgia permanente de ellos como hilo conductor, hasta la oposición a la dictadura y la reconstrucción de la democracia, Eduardo Palma nos guía a través de un viaje histórico y filosófico que invita a la reflexión y al debate. En este libro encontramos una defensa apasionada de la dignidad humana, de la libertad, la democracia, valores fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Este libro, dividido en 3 tomos, es una obra monumental que abarca desde la aparición de la revista Política y Espíritu en 1945 hasta final del siglo XX. Monumental en su contenido, en su extensión, en el tiempo que llevó su escritura y, por qué no decirlo, en su manufactura. Sí, manufactura. Este libro fue escrito a mano alzada y siendo una persona que maneja las artes mágicas del análisis de la caligrafía, se preocupó de mantener su identidad protegida con una letra prácticamente indescifrable. Todas las citas fueron fotocopiadas, recortadas y pegadas con scotch en cada página para luego hacer una segunda fotocopia que uniera el collage con el manuscrito en una verdadera cadena fordiana de producción. Imagínense el trabajo y el esfuerzo que significó esta labor.
El resultado es un libro que realiza un análisis detallado de los principales eventos y movimientos que moldearon nuestra historia reciente, a través de la historia de la revista, las discusiones teóricas, ideológicas, estratégicas y programáticas que las y los históricos camaradas plasman en ella. Es posible entrever las diversas corrientes de ideas de la segunda mitad del siglo XX, la historia del Partido Demócrata Cristiano, la historia de nuestro país y nuestro lugar en el contexto mundial de la Guerra Fría. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que han hecho posible la publicación de este libro, a los editores y especialmente a quien no está aquí con nosotros para celebrar. Magdalena Burr Palma, que dedicó muchos años a colaborar y ayudar para que este libro viera la luz. Cuando le pregunté a mi prima por este trabajo, me respondió que esas horas semanales de discusión, esas 2 o 3 tardes a la semana que pasaban juntos, hablando del libro, pero en verdad, hablando sobre todo de política contingente, eran sin duda la mejor recompensa que podía desear. Y por supuesto a todos ustedes por estar aquí hoy y compartir este momento especial con nosotros. Finalmente, quiero rendir un homenaje especial a mi abuelo, Eduardo Palma Carvajal. Su vida y su obra son un testimonio de la fuerza de la convicción y el poder de las ideas. A través de Revista Política y Espíritu y su tiempo, de nuestras conversaciones, sus historias, su voz era eterna, guiándonos y recordándonos la importancia de la paciencia, la espera y la calma. Cuestión que no siempre es fácil en estos tiempos. Y como dice aquí el discurso de Tomic, que siempre me repite, por nuestros ojos pasa el brillante hilo de la historia. Cogerlo tiene un precio, saber esperar. Gracias, Lalo, por tu legado. Gracias por enseñarnos que la política y la ética no son esferas separadas, sino parte integrales de nuestra existencia humana. Termino estas palabras invitándolos a sumergirse en las páginas de este libro, a gozar de sus historias más notables, a explorar sus ideas y a dejarse inspirar por el espíritu de Eduardo Palma Carvajal, que su obra y por supuesto su historia de vida nos motiva a seguir trabajando por una sociedad más justa, más igualitaria y solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. En esta segunda parte de esta actividad vamos a contar con los comentarios de la ex senadora Carmen Frey, que nos acompaña hoy día. Muchas gracias por estar hoy día acá, con la participación de Victoria Trapp, es abogada de la Universidad Católica de Chile, quien también nos acompaña, quien viajó especialmente desde Punta Arenas para acompañarnos en esta instancia. Y al finalizar la ceremonia tendremos palabras también del autor de esta gran obra, de don Eduardo Palma Carvajal. La verdad es que para el SED poder compartir este espacio con ustedes nos llena de orgullo, porque el SED es la casa de don Eduardo, que precisamente en torno a muchas conversaciones hemos ido construyendo por muchos años una comunidad política. Y don Eduardo me pidió hace varios meses participar en la presentación de su libro, Revista Política y Espíritu su tiempo y su época. Se trata de un desafío complejo porque don Eduardo es un gran amigo y eso dificulta mucho la tarea. Atendida la amistad y admiración con don Eduardo, he decidido concentrar lo principal de esta intervención en hablar de don Eduardo y un grupo, por esos años, de jóvenes que hicimos política universitaria con la amistad, ayuda y compañía de un maestro, don Eduardo Palma Carvajal. No tengo duda que este trabajo es una muestra de afecto y fraternidad de don Eduardo hacia don Jaime Castillo Velasco. Hablar de la revista Política y Espíritu es hablar de don Jaime. Tal como lo señala el prólogo del libro, la revista adquirió una fisonomía ligada a la persona y al estilo de Jaime Castillo, el cual desplegó sus mayores esfuerzos para lograr que no fuera una revista oficial del Partido Demócrata Cristiano, sino que la expresión cultural de una fuerza política y una familia cultural. Esto cobra un gran sentido, pues en momentos de crisis de los partidos políticos, lo más relevante es mantener la vigencia de una cultura política. A través de sus páginas, el libro da cuenta de la profundidad del debate intelectual en torno al desarrollo de la democracia cristiana y a las posiciones que ésta adoptó en momentos cruciales de nuestra historia política, pero también da cuenta del debate intelectual en torno a las diferencias internas de la democracia cristiana. La revista Política y Espíritu defendió siempre la democracia con profunda convicción, y en tiempos actuales de inestabilidad democrática y dictaduras en América Latina, la lectura del presente libro nos invita a reafirmar nuestras convicciones democráticas. Es un recorrido apasionante,
con un contexto político en construcción intensa, una dictadura y una recuperación de la democracia. Del contexto, precisamente, de la revista Política y Espíritu, se va a referir la señora Carmen Frey. Y del aprendizaje, desafíos y convicción para el futuro se referirá Victoria Trapp. Del libro más en detalle, como señalaba, se van a referir nuestras invitadas. De lo que significa para muchas personas que hemos tenido el privilegio de compartir con él, me referiré en las siguientes líneas. El año 2002, cuando comenzaba mis estudios de Derecho en la Universidad de Chile, a instancia de Eduardo Zafirio, junto a Alberto Prest, un compañero, amigo de universidad y dirigente estudiantil, asistimos a un seminario en el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, el ICHE. En aquella ocasión, uno de los expositores era don Eduardo Palma, con quien comenzamos a reunirnos de forma regular para hablar de política. Prontamente, el ICHE se convertiría en nuestro lugar de encuentro, no solo para reflexionar, sino que también para organizar campañas, obviamente. El 2003, tras la muerte de don Jaime Castillo Velasco, don Eduardo nos invitó a construir comunidades de formación política, que bautizamos con mucho cariño con el nombre de Comunidades Jaime Castillo Velasco. El objetivo de las comunidades lo puedo resumir en dos. Por un lado, estudiar y aprender de grandes autores del humanismo cristiano y comunitarismo. Pero tal vez el objetivo más importante era uno no declarado: forjar amistad para la vida. Formamos comunidad en Valdivia, junto a Esteban Smulevi, María Luisa Vargas, Alejandra Jorquera. En Concepción, junto a Sebastián Morales y Sebastián Fritz. En Valparaíso, junto a Otto Boye, José Ruiz y Paul Guzmán. En Santiago, con varias de las personas que nos acompañan hoy o de algunos no han podido acompañarnos en esta tarde: José Luis Corbalán, Álvaro Gómez, Daniela Castillo, Ignacio Zafirio, Ignacio Vargas, Alejandro Valdés, Fabián Santibáñez, Constanza González, y con Ricardo Buendía y Joana Villablanca, que están fuera de Chile el día de hoy. Continuar esta lista sería extenso, porque don Eduardo logró convocar a una generación completa vinculada a las ideas socialcristianas y porque todos le tenemos un gran cariño y agradecimiento. Don Eduardo nos presentó autores como Emmanuel Munier, Jacques Maritain, Martín Buber, Jaime Castillo, Adela Cortina y tantos otros que fueron lectura de nuestras reuniones y encuentros en distintas ciudades del país. Siempre don Eduardo nos recalcaba que esto era reflexión para la acción. Y el principal ejemplo de esto era el mismo, que siempre que se acercaba una elección universitaria, nos invitaba a una reunión para reflexionar, que siempre concluía con un aporte económico para la acción. Don Eduardo nos acompañó con sabios consejos para las elecciones, que iban desde propuestas para los programas hasta cómo cuidar los votos. Reflexión para la acción. En el marco de las comunidades Castillo Velasco, cada vez que le decíamos que habíamos conocido a alguien de otra universidad o ciudad, nos insistía que había que ir a verlo. Así viajábamos muchas veces a Talca, Valparaíso, Valdivia, Concepción, por nombrar algunas ciudades. Y no solos viajábamos con don Eduardo, porque él nos insistía que quería ir también, que quería acompañarnos en ese proceso. De esta forma, durante nuestra época universitaria, las reuniones del ICHE y el living de su casa junto a la señora Cecilia eran habituales y extensas, como también lo eran los cafés en el Café Utopía en Las Tarrias. Todo lo anterior, impulsado por don Eduardo, permitió que durante esa época la DSU tuviera importante presencia en distintas universidades de nuestro país. También que hoy, quienes formamos parte de las comunidades de formación, muchos de los cuales tomaron distintos caminos en términos políticos y profesionales, mantengamos una profunda amistad cívica e interés por el servicio público. El apoyo y guía de don Eduardo siempre fue de forma desinteresada y acompañándonos en nuestros procesos académicos y personales. Muchas veces hemos pensado distinto, pero solo la gran generosidad y calidad humana de don Eduardo ha permitido forjar esta amistad de tantos años. Contar una dimensión de la vida de don Eduardo que da cuenta de su profunda vocación desinteresada por la formación política de jóvenes estudiantes universitarios, tal vez nos permite comprender la profunda pasión que trasciende este libro y la vida misma de don Eduardo. Leer estas extensas páginas es sentir el peso de una tradición cultural y política, forjada por hombres y mujeres humanistas cristianos que nunca dejaron de actuar en forma comunitaria y solidaria, siempre pensando en el bienestar de la persona humana y los más humildes. Un gran desafío para mi generación y las futuras generaciones. Don Eduardo, a nombre de quienes formamos parte de las comunidades Castillo Velasco, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por apoyarnos y muchas gracias por ser nuestro amigo. Gracias. Bien, para continuar con esta tarde, le vamos a dar la palabra a la ex senadora de la República, Carmen Frey. Saludar a todas y todos con mucho afecto. Es bueno encontrarnos y vernos nuevamente. Agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso y muy especialmente al CED. Y gracias, Claudio, por esta invitación. Saludar a doña Victoria Trapp. Nos hemos encontrado en otras oportunidades y es una gran mujer, así que vamos a oírla con mucho entusiasmo. Y saludar a mi querido compadrito. Y por supuesto un saludo muy especial a Cecilia, a sus hijas, a la Ceci, la Concho, la Panchita y la Magdalena. También a sus yernos, a sus nietas, nietos y un recuerdo a las bisnietas. Y bisnietos también, una gran familia. Para mí, como le dije a Eduardo cuando me llamó para si podía hacer esta intervención, le respondí que para mí era un honor y un agrado. Y acompañarlo en este momento por muchas razones. Con Eduardo y Cecilia nos une una amistad de décadas, de construcción de sueños, de luchas, de cariño, de compañía. Y les agradezco mucho todos estos años de amistad, de presencia permanente en los buenos y malos momentos de la vida de los Ortega Frey. Eduardo es un gran ser humano y sus grandes cualidades siempre han sido un aporte. Su sencillez, su enorme inteligencia, coherencia y agudeza en el análisis político e intelectual han sido, como lo señalaba Claudio, un ejemplo permanente para muchas y muchos de nosotros. El libro los 3 tomos que hoy nos presentan es una obra enorme, monumental, como decía su nieta. Y creo que será una referencia obligada para entender la política chilena de la segunda mitad del siglo XX. Existen muchos libros que recorren esta apasionante historia del siglo XX chileno. Sin embargo, Eduardo nos presenta en estos 3 tomos una lectura apasionante y entretenida de esta época, de esta etapa. A través de la lectura que realizó de las más de 400 publicaciones de la revista Política y Espíritu, nos hace compenetrarnos de la historia intelectual y cultural, de los fenómenos y debates que marcaron el desarrollo intelectual chileno y mundial durante el siglo XX, y cómo la revista Política y Espíritu realizó un significativo aporte a la construcción colectiva de ideas. A lo largo de los 3 tomos se analizan textos que muchos intelectuales y políticos publicaron en la revista a lo largo de los años. Recordarlo a todos es imposible, pero no puedo dejar de mencionar el aporte doctrinal y humano que realizó el maestro Jaime Castillo Velasco.
Los análisis internacionales de Alejandro Mañé, de Alejandro Silva Bascuñán, la profundidad del texto de Juan Gómez Millas sobre el significado profundo del programa de la Revolución en Libertad. Refiriéndose a la propuesta de gobierno del año 64, en la revista Gómez Millas indicaba: lo que Chile busca es su reconstrucción, su nueva, más justa y más humana fundamentación. Y cree en Eduardo Frei porque sus actos y discursos descubren que no es un demagogo, sino que ofrece nuevas bases a toda la nación sobre las cuales trabajar por medio de todo el pueblo. No ofrece reivindicaciones inmediatas y parciales, sino la dignificación política del ciudadano. Eduardo relata esa larga construcción de ideas y de un proyecto político democrático popular, la democracia cristiana, con referencias al momento histórico, lo que permite a los lectores entender este contexto específico en que se dieron esos debates. Y el libro nos recuerda un hecho esencial: no hay posibilidad de construcción de un proyecto político serio y futuro sin una profunda reflexión de ideas. A lo largo de los 3 tomos se relatan las discusiones valóricas, culturales, sociales, económicas e internacionales que dieron lugar al pensamiento de los demócratas cristianos. La obra va desde el surgimiento de la Falange Nacional, el proceso que llevó al triunfo de la Revolución en Libertad, la Unidad Popular, la dictadura militar y los inicios de los primeros gobiernos de la Concertación. Al mismo tiempo, recorre algunas de las polémicas ideológicas centrales que marcaron época, como la que se produjo entre integristas y socialcristianos, entre comunitaristas y liberales, entre los que apoyaron siempre la democracia y los que defendieron dictaduras de diverso tipo. Uno de los aspectos centrales del texto de Eduardo Palma es la convicción profunda que tuvo el movimiento demócrata cristiano desde su origen, en el valor intransable de la democracia. Ya en el año 45, el presidente de la Falange de ese tiempo, Manuel Garretón, recalcaba que el sufragio universal, hay que reconocerlo, ha sido instrumento de liberación de las grandes masas. Sin él, la democracia no habría sido posible. Esta valoración de la democracia llevó a una conclusión lógica: estar contra todas las dictaduras y todos los fascismos, sean de extrema derecha o de extrema izquierda. Sin lugar a dudas fue el sello permanente de Política y Espíritu. También el combate por la democracia en América Latina fue una bandera de la revista. El enfrentamiento a las distintas dictaduras, con testimonios y reportajes de libros y de ediciones especiales, marcó una matriz de comportamiento teórico y práctico a través de toda la segunda mitad del siglo XX. Junto a esta faceta también es muy interesante el análisis que realiza Eduardo de cómo a lo largo del tiempo se fue reflexionando y construyendo una serie de políticas públicas que marcarían el gobierno de mi padre. No puedo sino recordar la constante contribución de Eduardo en las reflexiones de mi padre, quien en muchas ocasiones nos comentó la brillantez de ideas que se le ocurren a Palmita, como lo llamó. Las reflexiones sobre la política minera y la importancia del cobre para nuestro desarrollo, la necesidad de una estrategia de industrialización, de cómo abordar el problema agrario y la necesidad de la reforma agraria, la búsqueda de una forma de solucionar el crónico déficit de viviendas, la participación popular, la reforma educacional. Podríamos seguir en muchas de estas áreas que se abarcan
en estos 3 tomos y fueron los temas que se abordaron constantemente desde 1940. También nos señala cómo a lo largo de 6 décadas entre los falangistas y posteriormente demócratas cristianos, aunque hubo estilos diferentes y matices de diferentes apreciaciones de los momentos políticos, siempre se tuvo la conciencia que la unidad de acción era fundamental para hacer un proyecto político y configurar un partido con relevancia política. De esta forma, la evolución de la construcción de comunidad y del ethos cultural demócrata cristiano es un gran aporte de este texto. Junto a todo lo mencionado y a mucho más que podríamos mencionar, los 3 tomos tienen también otra virtud. Presenta una gran variedad de documentos que se publicaron en la revista sobre las discusiones de los años 60 e inicios de los 70. De esta forma, también será un material fundamental para comprender este periodo de la historia de nuestro país. El tomo número 2 termina con un brillante texto de Eduardo Palma, escrito en 1972, titulado La Unidad Popular en el Sistema Político Chileno, que anticipándose al desenlace, incorpora la importancia que adquirió el miedo y la incertidumbre en la percepción colectiva del conflicto político de la época. Como relata el autor, tras el golpe militar, la revista fue un lugar de información y discernimiento de los horrores cometidos. La censura se dejó caer y finalmente Política y Espíritu fue clausurada en 1975 por 8 años. Pero la dictadura jamás tuvo la capacidad de matar la capacidad de reflexión política y menos el espíritu de libertad y de democracia de las chilenas y chilenos. Es por eso que en el contexto de 1983, cuando la movilización social pacífica permitió la apertura política, la revista Política y Espíritu pudo ser nuevamente publicada y volver a ser un referente en la difusión de la estrategia opositora a la dictadura. La reflexión social y política que a través de estos 3 tomos volvemos a releer, nos permite volver a contactarnos con los valores, la ética y el compromiso con Chile que tuvieron los falangistas, los demócratas cristianos. Son aquellos valores que aportamos al desarrollo político, social y económico de nuestro país. Nuestra obligación hoy es volver a esa esencia que nos permitió hacer un aporte fundamental al fortalecimiento, al regreso de la democracia y la construcción de nuestra república. Eduardo, no tengo palabras como agradecerte tu incansable trabajo, tu coherencia y tu testimonio de vida. Esperamos también que muy luego nos entregues otros aportes que sé que estás preparando, porque sin duda que serán tan interesantes como el que ustedes van a poder leer. Este libro nos presenta realmente revivir nuestra historia, con la convicción de que nuestras ideas siguen hoy más vigentes y más necesarias que nunca. A los jóvenes les permitirá conocer parte de nuestra historia, mirar las discusiones actuales y futuras, pensando en la buena política y en ese espíritu del bien común que debe resurgir, de solidaridad, de respeto, a pensar distinto, el respeto a los derechos humanos. También revivir nuestra fe en nuestros sueños e ideales y sobre todo la certeza y la esperanza
de que podemos construir un mundo mejor. Muchas gracias, compadrito. Muchas gracias, señora Carmen, por sus palabras para don Eduardo. A continuación, nos acompañará en esta jornada Victoria Trapp, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Victoria. Aló, sí, se escucha. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias al CET por la invitación y gracias por el honor de poder presentar su libro, don Eduardo. Antes de adentrarme en lo que específicamente me pidieron a que me refiriera en este comentario, me gustaría hacer una apreciación general y necesaria de revista Política y Espíritu y su tiempo, al cual considero, y así me gustaría calificarlo, como un aporte invaluable para la nueva generación. ¿Por qué? ¿Y a qué generación me refiero? Particularmente, como joven nacida en democracia, justo en el límite entre los dos siglos, me marcó mucho más el primer tomo del libro, por la sencilla razón de que era la historia más lejana y más desconocida para mi generación. Quienes participamos activamente en política, pese a no haberlo vivido, el típico conocimiento histórico-político comienza o empieza desde la mitad de los 60 en adelante, donde claramente el golpe y la dictadura tienen un rol protagónico. Es historia estudiada, es historia conocida, tanto para los militantes de partidos políticos como también para los no militantes millennials o centennials. Tratando de retratarlo de otra mirada, como militante demócrata cristiana, sin duda que tenemos plena conciencia de lo que significó el gobierno de Eduardo Frei Montalva para el desarrollo del país. Nos emocionamos al leer el discurso de aceptación de la candidatura de Radomiro Tomic, conocemos el rol de la democracia cristiana en dictadura, hemos escuchado de nuestros camaradas más experimentados el cómo vivieron el caupolicanazo y la felicidad que sintieron el 5 de octubre de 1989. Reconocemos la patria justa y buena en la voz de Patricio Aylwin, y sin duda hoy defendemos el legado de los gobiernos demócratas cristianos en democracia. Sin embargo, esta parte de la historia es una parte de la historia, y se recorrió un largo camino previo, del cual difícilmente encontramos una recopilación tan completa y sistematizada como esta. En la primera y segunda parte que encontramos del tomo 1 del libro, se nos va contando la historia de los por qué. El porqué de muchos sucesos y acontecimientos, el porqué de ciertas políticas públicas, el porqué de algunas carreras políticas, el porqué de ciertas victorias y derrotas, también el porqué de algunos discursos pronunciados, el porqué de ciertas alianzas y el porqué de ciertos caminos recorridos. Y, paradójicamente, el porqué de nuestra situación actual. Esta vez no es un porqué explícito, sino que más bien implícito. Y aquí hago el enlace con el comentario solicitado. ¿De qué forma nos puede servir el libro para el debate político actual o futuro? Sintetizando, el libro nos cuenta una historia, la historia de los orígenes y su contexto, que le permitirá a mi generación, curiosamente, pasar esas páginas para tener un panorama más amplio de nuestro pasado y cómo eso nos puede dar luces del debate político presente y futuro. Las formas concretas en que este libro nos puede servir, decidí agruparla en 5 grandes ideas. La primera, revivir el verdadero debate político. La segunda, rescatar los conceptos perdidos. La tercera, identificar historias que ya se vivieron. La cuarta, volver a tener un programa de proyecto país. Y la quinta, seguir el consejo de atreverse a empezar de nuevo. Ahora voy a hablar un poco más detenidamente respecto al primer punto, que es el verdadero debate político. Un aspecto obvio al comenzar el libro y empezar a analizar los primeros números de la revista es la diferencia abismal entre el debate político de antaño y el debate político de hoy. No es por caer en el cliché de que todo tiempo pasado fue mejor, porque me imagino que en ese entonces también habían debates y debates. Sin embargo, es imposible negar ese contraste. La mera existencia de revistas políticas dedicadas a la propagación de ideas al común de la ciudadanía nos da muestra de que existía un espacio público donde las distintas corrientes se esforzaban en ocupar parte de ese espacio.
convencer en base a sus ideas, pero lo más importante es que en ese convencimiento iba sustentado en profundas reflexiones, con desarrollo en extenso de argumentos y páginas de propuestas. Existía un debate político sin límite de caracteres, interpelaciones entre adversarios que no solo se quedaban en titulares, sino que con el cuerpo completo de un artículo. Hoy en día el espacio es mucho más grande, estamos en un nivel de interconexión masiva a años luz de los tiempos en que surgió y terminó Política y Espíritu. Pero pese a eso, el debate político propiamente tal es menor, y no necesariamente en cantidad, sino en calidad. Son diversas las causas, sobre las cuales no me adentraré en este comentario, pero lo que sí mencionaré son las consecuencias de la pérdida del verdadero debate político, el debilitamiento de la democracia y la incapacidad de pensar en proyectos políticos a largo plazo. Ahora, respecto al fondo de ese verdadero debate político, hay algunas lecciones propias que nos entregan los falangistas y demócratas cristianos que se mencionan a lo largo del libro. El primero que quiero mencionar es la necesidad de hacer política con valores, que ya lo mencionó doña Carmen y lo han resaltado varias veces. El autor señala respecto de los orígenes de la falange y que retrata muy bien el carácter político del demócrata cristiano, es que la única manera de ser artífices de la vida nacional, comenzando por las estructuras de poder, era demostrar una capacidad de honestidad. Hay que levantar el nivel de debate nacional, ampliar sus perspectivas y horizontes. Por su parte, se reproduce un discurso de Rafael Murcia en el número 166 de la revista, en la que indica: la salud moral, el recto sentido del bien común, la convicción ética de que todo sacrificio debe empezar por arriba, el viejo principio de que hay que predicar con el ejemplo, la buena fe, el sentido de la equidad, la comprensión hacia los hombres que trabajan y se esfuerzan, el sentido de comunidad y repudio al sectarismo y del pequeño espíritu de círculo. La honesta vocación de servir al pueblo y al país constituyen, junto a otras verdades, un acervo moral que el pueblo está reclamando y que, traducido a la realidad práctica por el espíritu joven, en ese entonces, y consciente de las exigencias de nuestro tiempo, ha de concentrarse en una obra fecunda de crecimiento nacional. Es casi un manifiesto de lo que es un buen político, que sin duda se esmeraban ellos mismos en cumplir con cabalidad. Por otro lado, la editorial de la revista, en su número 159, titulado Horizonte Despejado, señala como característica de los políticos socialcristianos y la confianza que la gente deposita en ellos, a la adhesión firme, sin pensar consecuencias oportunistas, a los valores ideológicos y morales encerrados en su doctrina. Acción política independiente de los sectores politizados, dirigida a expresar los anhelos generales del país. Ahora, un segundo punto respecto al verdadero debate político es la concurrencia en los políticos de una mirada técnica y académica. No era excepcional en los políticos demócratas cristianos que la forma de hacer política vaya de la mano con la academia y la técnica, lo cual sin duda le daba un valor a la propuesta política que le otorgaban a la ciudadanía. Hoy en día, muchas veces se intenta mantener estos tres ámbitos separados entre sí, dejar a los técnicos y académicos en lo suyo y que a los políticos déjenles la política, lo cual sin duda merma las posibilidades de una política integral, que da mayor confianza en la ciudadanía desde el punto de vista político. Ejemplo de esto es lo señalado por Julio Silva en el número 201 de la revista, donde menciona que la candidatura de Frey, a propósito de dar un ejemplo, expresa esta concepción objetiva y científica del desarrollo. El desarrollo requiere de un plan puesto en marcha por el gobierno. Las otras candidaturas dicen también, por supuesto, que quieren desarrollo, pero ellos lo entienden de otra manera. Intentando no aburrirlos, otro pasaje del libro que rescata lo indicado por Política y Espíritu en su número 166, se aprecia la capacidad del político demócrata cristiano para resolver o dar respuesta a aquellos problemas que atravesaba el país, señalando que en efecto sucede que detrás de todo aspecto económico-social, hablando de los problemas, el país no podrá satisfacer la necesidad que experimenta de que a la vuelta de muchos desengaños, los futuros gobernantes sean psicológicamente serios e intelectualmente capacitados. O sea, ahí daban una muestra clara de que se necesitaba capacidad en la política que va mucho más allá del líder político propiamente tal. Y un tercero,
respecto al debate político propiamente tal, es la conciencia de que el debate muere cuando se le da paso a la demagogia y a la politiquería, una palabra que hace mucho ya no se ocupa comúnmente en nuestro vocabulario. Esto solo no es aplicable a un solo periodo de la historia que abarca el libro, sino a varias, y es la postura de los políticos demócratas cristianos respecto a la política poco seria, a la palabrería. Esa postura queda en constancia en su número 180, donde se indica: el país estaba cansado de una lucha de ideas que había parecido degenerar solo en la politiquería. Por esta causa, la recuperación doctrinaria del socialcristianismo iba a efectuarse en una primera etapa por la vía del prestigio personal de un hombre de sus filas, cuyas cualidades surgidas del seno mismo de la falange nacional se confundían con los anhelos morales y sociales del país. En ese entonces se referían a Eduardo Frei Montalva, que una cualidad no menor es que él mismo como político confundía sus anhelos morales y sociales con los del país. O sea, sin duda dar una respuesta política más allá de la exigencia del debate que vemos hoy en día. Estas tres ideas de fondo nos dan luces de cómo plantearnos el debate político y elevar el estándar de un verdadero debate. Desacostumbrarnos a la inmediatez y a las declaraciones políticas sin desarrollo, que no es fácil, pero alguien tendrá que hacerlo si queremos solucionar la crisis de la democracia, la de la confianza, la de la comunicación, la de la espiritualidad e incluso la temida y real crisis climática. Hay por dónde empezar y esta tarea es común en todo el espectro político, no solamente a la democracia cristiana. Ahora, en un segundo punto, de los que yo considero que sirve demasiado el libro Revista Política y Espíritu y su tiempo para el debate actual, son los conceptos perdidos. Es reencontrarnos con conceptos que ya nos ocupan. Con esto me refiero esencialmente a dos, a los cuales se les iba perdiendo el rastro a través del libro, que iba mencionando como partes de la revista. Es lógico, el mundo cambia, las ideas y las propuestas deben cambiar. Sin embargo, hay conceptos en el lenguaje político que, por muy antiguos que sean, nos pueden dar una guía en los momentos actuales. Esos dos conceptos que encontré, a mi parecer, nuevos, por la manera de redescubrirlos, en el sentido de que ya nos ocupan, son nacional y popular y la economía humana. Respecto a lo nacional y popular, fue toda una época de la falange y posteriormente de la democracia cristiana donde el título de nuestro proyecto iba junto al nacional y popular. Frei lo alza como lema en su libro La verdad tiene su hora, y posteriormente es replicado incansablemente para designar el proyecto político demócrata cristiano. Pronuncian en el número 175 de la revista explica a qué se refiere, que suena bastante vago, pero dándole una explicación tiene sentido. Nacional porque reclutará en torno suyo los elementos capaces de sumarse a una labor inmediata, urgente, correspondiente a un plazo de años que enfoca hoy y aquí mismo los problemas concretos del país. Y popular porque concentrará sus esfuerzos en levantar el nivel de vida de las clases más desamparadas. Por su parte, el mismo Frei Montalva señala que ante una exigencia tan grave como es derrotar la miseria y mejorar nuestras estructuras económicas y sociales, debemos unirnos. De ahí viene un poco el nacional. Y hacer de esta una tarea nacional y popular ineludible, esencialmente democrática, y sería absurdo levantar frente a ella banderas sectarias para envenenar el país con problemas resueltos en la Constitución y en la vida de la nación. Nosotros no lo hemos planteado y en cuanto de nosotros depende, lo rechazamos. Ahí se refería al debate político de ese entonces y hace mención de que el proyecto político propiamente tal de la democracia cristiana es lo nacional y lo popular. ¿En qué nos serviría particularmente hoy? Hoy en día hay un sector político que ha intentado monopolizar lo nacional e incluso la misma bandera nacional. Y hay otro que ha tratado de adjudicarse cualquier adjetivo de popular en sus propuestas. Volver a considerar lo nacional y popular, no solamente en el hecho de mencionar el concepto, nos reafirmaría constantemente esa vía independiente a las de las ya mencionadas sobre la cual nos originamos y en la que creemos profundamente. Un segundo concepto que considero que se ha perdido es el de economía humana. Un concepto que me vio parte del primer programa de gobierno de la democracia cristiana que inspiró políticas públicas importantes y que es mencionada innumerablemente en la revista Política y Espíritu y por ende en el libro que todos van a leer. Hoy se perdió de nuestro vocabulario político y es posible que no se haya mencionado por nuestros dirigentes o parlamentarios de una forma seria y concreta de los últimos 10 o 15 años, quizás más.
La doctrina demócrata cristiana y cualquier socialdemócrata verdadero tiene más que claro que nuestro modelo económico a seguir en el siglo XXI es la economía social de mercado. Pero cuando nos referimos a economía humana, estamos hablando de algo mucho más amplio que un modelo económico. Sobre esto, en el número 33 de la revista, se menciona que la lucha por la sustitución del capitalismo individualista o estatal por una economía humana. O sea, sustituir los modelos económicos comúnmente señalados por la economía humana. Es ahí donde se levanta este concepto y así lo hace propio la democracia cristiana. Esta economía humana, que tiene en consideración la realidad social ante todo plan de implicancia económica, significaría, si se incluyera nuevamente en nuestro lenguaje político, permitirnos volver a tomar conciencia de que en un principio nuestra postura económica, algo bastante relevante, era de inconformidad con el capitalismo individualista y que hoy el neoliberalismo no debe ser la base, sobre todo sin tener en cuenta la realidad social del país. Eso respecto a los conceptos perdidos. Ahora, hablando un poco del tercer punto, que son historias que ya se vieron, no quiero tratar de extenderme tanto, pero citando a historias que ya se vieron o que ya revivimos antes, quiero citar a quien fue en ese entonces Tomás Reyes. En 1947 emitió un discurso de aceptación de la democracia cristiana, y donde indica: nunca imaginé que al asumir la presidencia de la Falange Nacional el 27 de septiembre de este año, que me correspondería afrontar tan graves sucesos y numerosos problemas como lo que han presentado en este breve tiempo. Frase que perfectamente puede ser adjudicada a cualquiera de los últimos presidentes del partido, y nos demuestra que la historia ya se vio. Ahora, respecto a los puntos más trascendentales de la historia política nacional, quiero mencionar dos. Uno, la oposición al populismo. En el libro, sobre todo en esa primera parte, se relata bastante la crisis en que entró la democracia cristiana cuando fue electo Carlos Ibáñez del Campo, que llegó al poder por medios democráticos, pero representaba netamente un populismo que estaba ganando en todos lados en el país. Al respecto, se cita a Radomiro Tomic, que es reproducido en la revista, donde él menciona que el 4 de septiembre contiene una nota sombría. Es más un grito de protesta y de cólera que una afirmación de fe. El pueblo rechazó una política sin adherir a ninguna otra definida. Utilizó la candidatura del señor Ibáñez para expresar su repudio a la combinación de gobierno, a la derecha y al comunismo. El pueblo sabe lo que no quiere y espera. Quien lo observe descubre un hecho singular: espera en silencio, ásperamente, casi sin alegría, lo que haya de traerle en esta nueva experiencia. De una cosa podemos estar seguros: la observará con los dos ojos abiertos y con el juicio alerta. Ese "el pueblo sabe lo que no quiere" es como se puede resumir nuestras últimas y variadas elecciones que hemos tenido en el país desde el año 2019 en adelante. Un pueblo cansado que muchas veces, frente a la conciencia de que no quiere, es decir, no es derechamente una elección, sino un descarte, termina sucumbiendo en populismos que carecen de proyectos sólidos y bases doctrinarias, o terminan con votaciones contradictorias una de otra solo por un voto de castigo. Es decir, la historia se vuelve a repetir. En la segunda repetición de esta historia es la defensa de la democracia y los derechos humanos. Esto ya es mucho más conocido, y el libro relata varios puntos de la historia donde la posición demócrata cristiana no duda en condenar las dictaduras del lado político que sean, y reivindica la democracia como sistema de gobierno. Se narra en extenso la posición de los socialcristianos al régimen de Franco en España, señalando en el número 19 de la revista que una dictadura no ha sido ni será nunca un gobierno católico, trayendo fuertes repercusiones en la política nacional, sobre todo con la jerarquía de la Iglesia y los conservadores. Se hace un llamado en diversos números de la revista a combatir ideológicamente las dictaduras comunistas y las dictaduras latinoamericanas bajo la clara influencia de los Estados Unidos. También se hace alusión y se mira constantemente el peronismo en Argentina. Respecto a la democracia como régimen político, la editorial de la revista Política y Espíritu dedica un número completo a una editorial llamada Contra toda dictadura. Y ahí nace la ya conocida posición de la democracia cristiana. Por su parte, Ignacio Palma, en el número 22 de la revista, escribe Defensa de la democracia. Y ahí señala que sabemos que solo la democracia, con sus cualidades y también sus riesgos, es capaz de coordinar la transformación social y económica con el respeto por la dignidad moral del hombre. Junto
A esta defensa de la democracia, que ya es conocida en la historia de nuestro país por parte de la democracia cristiana, está la defensa de los derechos humanos de las personas. Otra batalla que la DC ha dado desde su inicio, incluso cuando no existía una Declaración Universal de Derechos Humanos como la que tenemos hoy en día. Además, entendía que la democracia y derechos humanos son la base de una sociedad libre y justa, cuando estas ideas no eran mayoría en ese entonces. Sobre esto último es donde quiero hacer la reflexión. Posterior a la caída del muro y la vuelta de la democracia en nuestro país, hubo una época donde el mundo coincidía, ya sea real o cínicamente, en que la democracia y los derechos humanos se deben garantizar y proteger. Hoy ya no estamos en esa época. Las tendencias políticas contrarias a la democracia y contrarias a los derechos humanos han vuelto a surgir con popularidad. En este sentido, la historia rima. En tiempos donde esas dos cosas no se dan por sentadas, la democracia cristiana tendrá una batalla. Los últimos 2 puntos a los que yo quiero hacer alusión, que nos pueden servir para el debate político actual y futuro, es el programa, volver a tener un programa de un proyecto país. Son 2 momentos clave para la ciudadanía, para que la ciudadanía confiera en la democracia cristiana como conductores del país, y eso fue dado por la existencia de un programa de gobierno. Pero esos 2 momentos no están aislados, sino que se encuentran unidos por el trabajo constante y de la línea histórica de este partido. Me atrevo a decir de que el trabajo de la democracia cristiana nunca paró desde 1952 hasta la elección de Elwin, en tratar de otorgar un programa de gobierno. Y sí, el momento definitivo o decisivo fue en 1952, cuando Tomic plantea seriamente una idea ya pensada con anterioridad. Y acá, este discurso está citado extensamente en el libro, así que ustedes lo van a leer con posterioridad, pero déjenme citarles esto. Nuestro deber es claro, debemos hacer del socialcristianismo no solamente una teoría social, sino que un plan concreto de gobierno, capaz de crear un nuevo orden institucional en Chile. Si somos dignos de esta excepcional oportunidad histórica, el socialcristianismo representará inevitablemente una alternativa en la hora crítica en que el pueblo necesite proyectar su voluntad de cambio. Es ahí como el partido se comienza a articular, teniendo un programa de gobierno claro, con proyectos claros, propuestas en que le hacen sentido a la gente y que contribuyeron de forma significativa al país. Y son variados los pasajes del libro en que se menciona cada una de ellas. Se comienza a hablar de seguridad social, de política habitacional, se abanderan por la reforma electoral, se proponen cambios laborales importantes que hoy día para nosotros parecen obvios, pero no lo eran. Se concreta la reforma agraria, se vuelve a la democracia con una transición en paz y se le da dignidad al país. Junto con ello, hoy hay un claro componente ideológico doctrinario que permea todo lo propuesto. Ahí les recomiendo tener mucha atención a un número específico de la revista, número 77, donde habla Chonchol, donde esboza la visión comunitaria que debería tener la democracia cristiana. Y el segundo cita que les recomiendo tener mucha atención es en el número 78, el siguiente de la revista, donde habla Gabriel Valdés, quien planteaba la reforma a la empresa. Porque estas 2 citas, ambas nos demuestran que había un programa de gobierno que ofrecer al país y un programa específicamente que desafiaba el status quo, que encarnaba las proféticas minorías de choque, y la gente confió en ello. Hoy en todos los partidos hay una excesiva preocupación por lo electoral, pero no hay un programa de gobierno que ofrecer. Es necesario volver a tener un programa de proyecto país, porque las elecciones se pueden perder, pero sin ideas y sin programa, un partido no tiene razón de existir. Finalmente, y este es el último punto, que de las lecciones que podemos aprender es atreverse a empezar de nuevo. No me quiero extender en esto porque en verdad es un mensaje continuo que se otorga a lo largo del libro. Hay un capítulo propio llamado Volver a empezar, como también momentos en dictadura donde la revista tuvo que volver a empezar, y cómo la democracia cristiana que empezó nuevamente post dictadura gobernando en democracia. Es decir, hay varios volver a empezar. Los escenarios dan victorias y derrotas, pero sobre todo en las derrotas es donde nace esta última lección que saqué del libro. El demócrata cristiana debe atreverse a empezar de nuevo. Y acá voy a hacer la última cita del libro, de la revista sobre la división, que en la revista se trata la división del Partido Conservador, o sea, estamos hablando de los inicios de la revista, cuando se le dedica a este partido un consejo particular.
Para los socialcristianos, la senda es difícil y enmarañada. Su porvenir es incierto, ya que depende exclusivamente de ellos. Su política debe ser esencialmente creadora y audaz y mantenida con fe y pasión, pero en un terreno de absoluta independencia. El país está cansado de las componendas y de los maquiavelismos y exige de los políticos jóvenes y en especial de los socialcristianos que se comporten de una forma diversa, más seria, más honrada, más doctrinal, que lleven a la política las virtudes morales y que la informen con ellas. De otra forma, su comportamiento en nada diferirá de los demás políticos y de la audacia y carencia de principios de algunos de aquellos que predominará sobre la inocencia de estos. Finalmente, en el número 57 y 58, Leighton nos dice: nosotros los falangistas debemos actuar con este sentido de la vida. No obstante, que somos hombres y por lo tanto caemos, nos levantamos y podemos mantener nuestra línea incólume y debemos hacerlo. Y en el número 95, Castillo Velasco sentencia que hay que tener la certeza de que no hay socialcristianismo sino una dureza heroica y un combatismo que no da treguas. Con eso doy por concluido este comentario, que no son más que un par de reflexiones de la gran y recomendada publicación de don Eduardo Palma Carvajal. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por tus palabras, por tus reflexiones y por el encargo entregado. Muchas gracias. Don Eduardo Palma Carvajal. El retrato que hacen mis amigos de mí es falso. Yo no soy esa persona. Pero no es por una rutina de la modestia, sino que porque me conozco mejor que nadie. Y lo único cierto de ese retrato es la perseverancia. He sido perseverante, sí. Por razones que no voy a exponer ahora, pero he sido perseverante. Cuando se acercaba el día D, el desembarco en esta sala, dije, ¿cómo presento una reflexión en 5 minutos que no sea una lata insoportable además del libro, que otra lata insoportable? Que esto va a ser un viaje, lo presento como un viaje. Yo hice un viaje largo desde el 45 al 2000 leyendo la revista y viendo los contextos en que estaba. Eso significaba una cosa que es muy vergonzosa. Yo necesitaba siempre haber tenido la revista en la mano. No hay ninguna proeza intelectual tener la revista porque está en la Biblioteca Nacional y en la del Congreso. Eso no es una proeza intelectual. Pero tener la colección en la mano era fundamentalmente para poder usar el método que yo quería. Diacrónico y sincrónico. Es decir, cronológico y temático simultáneamente. Porque si no podía comparar, no podía hacer ese análisis. Tuve muchas ayudas para conseguir la revista. Voy a contar una sola de alguien que no está aquí. Donde yo iba a preguntar por números atrasados de la revista, me decían, ¿sabe quién tiene esto? El Paco Ribano. Y yo iba donde el Paco Ribano y el Paco Ribano con gran desprecio me decía, no tenemos nada. Como, no bajaré, no moleste. Pero yo, como todo el mundo me decía que el Paco Ribano podría llegar a tener los números, un día pasé por donde el Paco Ribano. Y me dijo, bajemos al subterráneo que tengo algunos números. Y tenía 80 números de la revista. Casi me muero yo. Porque con esos 80 números yo completaba casi mi colección completa. Y así fue como tuve la colección completa en la mano y poder revisarla de un modo diacrónico y sincrónico. Este es el viaje que he hecho ahora para este comentario. La revista partió
en julio del 45, a mí me tocó dar un curso en la Católica y otro en la Academia Diplomática sobre la Segunda Guerra Mundial. Y llegué al convencimiento más claro de que el 1 de julio del 45 la guerra mundial no había concluido todavía. Hay un artículo muy útil y necesario de Javier Lagarrigue en que plantea cómo ve él el porvenir frente a la revista Estudio, que muestra un pesimismo enloquecido, porque España está en el suelo, el hispanismo ha sido vejado, no reconocido, el siglo de oro español no es puesto en el lugar que corresponde, la Hispanoamérica del dolor está oculta. Lagarrigue, con gran modestia y progreso relativo, dice, sí, pero el hecho que los aliados hayan triunfado en la guerra es un hecho positivo. Y esto muestra como el corazón de la política. Durante mucho tiempo me tocó leer trabajos en Europa donde decían Hitler ganó la guerra porque impuso los métodos más bestiales a los dos bandos, los de él y los demás. Eso era cierto relativamente. El bombardeo de Dresden, de Hamburgo, fueron bombardeos salvajes. Pero no perder el sentido relativo de las cosas es también muy grave. Yo creo que hubo un progreso en que las naciones del eje fueran derrotadas. Y había un cuarto miembro del eje que entraba y salía, me refiero a la España, que producía grandísimas confusiones aún en la fila de estos jóvenes falangistas, tan ilustrados que tenían la información que podían tener nomás. ¿Cuál es el problema con los falangistas? Habían oído, sabían con certeza, que en la Guerra Civil Española habían sido asesinadas religiosas y religiosos de una manera brutal e inocua, inútil. Lo cual, de hecho, transformaba psicoanalíticamente los comentarios sobre la Guerra Civil Española y el franquismo en una guerra santa. Maritain, que era un autor bastante conocido por todos los católicos chilenos, pero le hicieron la cruz cuando salió su famoso artículo La guerra de España no es una guerra santa. ¿Y por qué no es una guerra santa? Porque los métodos del franquismo, desde la partida, vean ustedes lo que es Guernica, el cuadro Guernica y Picasso, hasta lo que siguió después, pues especialmente durante el franquismo triunfante militarmente, el año 40, es un deterioro de la moral enorme. Había el primer intento de cancelación. Usted no puede pensar eso. Usted no puede existir con lo que cree. O sea, alguien que planteara el pluralismo era un loco, un degenerado. No se puede ser pluralista. Hay que ser monolítico. Y entonces, naturalmente, costó muchísimo que distintas voces, desde la falange Hernán Escalona, que después desapareció, plantearan el franquismo en lo más lejano que podemos tener nosotros. Y algo que ofendió mucho a mucha gente en el país, lo que dijo Frey, el procomunismo y el anticomunismo son iguales, son perversos los dos. Porque claro, uno con el nombre del anticomunismo uno puede matar a medio mundo como se hizo en la posguerra española. Matar a gente que ha caído presa. Y eso obviamente definió de una manera muy consistente a la gente. Y por eso la discusión sobre la Hispanoamérica del dolor, el siglo de oro, que destacada gente, que yo le reconozco un gran valor intelectual, planteaban, no era el problema, porque el problema era teoría y práctica política consistente. Se hace lo que se cree, y si no se hace lo que se cree, se produce un desfase completo. La composición del eje. Recuerden ustedes que una brigada española en Moscú,
Recuerden ustedes recuerden ustedes la participación de España en la Segunda Guerra, que después se retrocedió. Acá la gente con gran honor, con sentido del honor personal, como Carretón dijo, yo me equivoqué. El franquismo es una dictadura terrible. En el número 2, creo, de la revista. Aludo a esto no para ser latero históricamente, sino porque la Segunda Guerra Mundial provocó un acontecimiento cuyo fin no ha terminado. El segundo eslabón de la Segunda Guerra tiene que ver con la bomba atómica, tiene que ver con la guerra nuclear. La guerra nuclear puede conducir a la destrucción completa de la humanidad. Y no es fácil tener una posición frente a este problema, porque obviamente, como lo han hecho los obispos franceses en varias ocasiones, hay siempre la posibilidad de un mal menor, de un óptimo que no sea el óptimo completo. Pero con la guerra nuclear el asunto de Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki son juegos de niños. Quiero mostrar tendencias. Yo creo que lo hiciste muy bien tú cuando mostraste también la Carmen, de que en un determinado momento, bajo la dirección, yo diría, de Castillo y de Bañé, se empezó a descubrir que las dictaduras latinoamericanas eran un espanto. Y han sido injustos con nosotros en eso, porque fue la editorial del Pacífico la que publicó La Era de Trujillo, que es una denuncia a la dictadura de Trujillo, la más clara y enérgica en todo el continente. Montaner, que le dieron un gran premio en España por su libro Galinde, nos indica que el libro fue publicado por la editorial del Pacífico y que recorrió todo el continente mostrando lo que era la dictadura latinoamericana y que provocó un movimiento histórico pro democracia, incluso un movimiento mundial. El famoso Congreso de la Libertad de la Cultura, tan atacado por los comunistas, estaba presidido por Raymond Aron y por Jacques Maritain, entre otros. Porque en definitiva las dictaduras son malas, la de derecha e izquierda, todas son malas. Y también son malos los totalitarismos de izquierda y derecha. Y ese fue un movimiento que se fue gestando y produjo un resultado que tiene consecuencias todavía. Lo que llama mucho la atención desde la partida, desde el 48 en adelante, en varios números de la revista, es el esfuerzo de pensar a América Latina como una unidad política. Los pequeños partidos demócratas cristianos de la época y sus dirigentes eran tan conocidos como son los caudillos locales. Andrés Franco Montoro, Lucas Garay, Osvaldo Hurtado, eran personajes como de la política interna chilena, para los que leían la revista Política y Espíritu. Y eso muestra una forma de hacer política completamente distinta. Se pensaba en América Latina como un subconjunto completo. Y se evolucionaba. Se fue adverso al primer peronismo. Al peronismo, digamos, del 46. Pero después fue cambiando la revista con el segundo peronismo. Porque el peronismo mostraba vetas y consideraciones distintas que obligaban a pensar los problemas de nuevo. La Guerra Fría obviamente tapaba muchas de estas cuestiones, pero sin embargo el convencimiento íntimo que el holocausto al pueblo judío y el Gulag a muchos pueblos del gran imperio soviético eran igualmente mortales, fue algo que la revista marcó con una fuerza que yo creo que hasta hoy día tiene eco y tiene una gran profundidad. Cuando ya el segundo momento
Te la voy a firmar. Ah, Yo te la no, firmo. Tú no. mueves las manos nomás. Sí. La carne fría. Segundo momento importante de la revista es cuando se piensa en Chile en serio. El primero que piensa en Chile en serio, así que en completo, es Eduardo Frei Montalva. Porque la, la verdad tiene su obra, el primer manifiesto que le dice al país en 1956, la economía tiene que ser mixta. Es decir, atención con respeto por las empresas estatales y respeto por la libre concurrencia del mercado. Eso es para unos y para otros oír una cosa terrible. Los que quieren desalizar la economía completa, de los cargos de maní hasta las empresas estratégicas, o los que quieren que no haya ninguna empresa del Estado, que Codelco es sospechoso siempre, que el litio debe ser manejado por los privados siempre. Hago alusiones hoy día que no corresponde que las haga, porque es una falta de respeto al auditorio. Pero ese es el libro. Naturalmente, la verdad tiene su obra, tiene un complemento técnico muy grande en vez de la miseria de Jaime Humada, que demuestra cómo solo una teoría económica completa y correcta puede lograr sacar al país de la frustración. A un tercer libro que es fundamental para entender una serie de procesos históricos que la revista alude muy ciertamente, es el de Castillo, El problema comunista. Porque hasta hoy el problema comunista no es visto como un problema verdadero. Hay gente que escribe todos los días en los diarios que les cuenta los cuentos más grandes sobre el comunismo, sin analizar lo que es efectivamente, y por lo tanto no está preparado para ver lo que efectivamente es el comunismo en cada etapa. Pero no quiero decir lo que iba a decir ahora, porque eso ya entra en la actualidad política. ¿Tiene algo que ver el Partido Comunista de hoy con el que de hace 20 años? No. Y el que no ve eso, no ve nada, no entiende nada de nada. Voy a plantear lo que llamo los temas controversiales, a los cuales les voy a aludir, presentar, porque tengo punto de vista, pero no voy a cometer la grosería, la falta de politez, que falta de educación cívica y un atentado al pluralismo de discutir aquí mis razones, porque son injustos. Invitar a la gente para que oiga las razones de otro y no dejarlo hablar. Eso es una grosería. El primer tema de los temas controversiales tiene que ver con algo que yo creo que ha marcado al país profundamente. Castillo, en 4 o 5 artículos, no me acuerdo los números ahora, señaló que la adhesión del socialismo y comunismo chileno a la revolución cubana era fatal. ¿Por qué? No porque se hubiera desconfiado de Fidel Castro. Acá había una gran simpatía por la revolución cubana, sino simplemente porque la historia de Cuba es la más lejana a la historia chilena. Son todas parecidas. Los dos hablábamos castellano, la misma religión, ciertamente que hay parecidos, pero obviamente la nuestra es muy distinta. Cuba fue el último país que se liberó en América Latina, que logró la independencia. Voy a citar otro ejemplo de lo que estamos leyendo para otras cosas. Cuando Neruda reclutó el Winnipeg para Chile, ciertamente a los conservadores del país no les gustó que viniera Balmes, la Rosel Lucas, no les gustaba, estos comunistoides y todo. Pero lo decían en los living de la casa, no armaron protestas públicas contra los exiliados. Porque era ya un nivel de civilización y de civismo más alto. En esa misma época, el 39, Hitler en la última concesión que hizo, no la hizo él, la hizo obligado, dejó que una gran cantidad de judíos saliera de Alemania en un barco que iba a Cuba.
y Cuba no les permitió entrar. Y los tipos se suicidaban en el barco. Estoy hablando de épocas parecidas, 39, 38, 41, que demuestra el grado de civismo distinto a los países. Acá hubiera sido impensable que alguien hubiera dicho, mire, usted señor fue derrotado comunista en la Guerra Civil Española, no puede entrar. Porque hubiera sido una inhumanidad gigantesca que el país no hubiera aceptado. Ese es uno de los temas que no quiero tratar a fondo, pero tiene que ver con que es un error histórico enorme de un político que respeto. Allende, hasta ese momento yo creo que es uno de los padres de lo que podría ser la construcción social del país. La contribución de Allende a la medicina social y a la seguridad social es enorme. No estoy atacando eso, estoy diciendo que a partir de un momento cometió un error que es muy gigantesco y que en definitiva condujo a lo que he llamado por ahí pasiones ideologizadas. Porque eso me lleva a un segundo tema al mismo. Cuando en un gesto casi imposible, Renán Fuentealba y Juan Hamilton presentaron la reforma de las 3 áreas de la economía, era la última oportunidad racional para poner fin al conflicto. Porque obviamente uno si le hubieran dicho, ¿de qué discute esta gente que está todo día en la calle, las bombas lacrimógenas? ¿De qué discuten? ¿Cuál es el área social de la economía? ¿Cuáles son los límites de esta economía? Y Hamilton le faltaba presentar un proyecto que clarificaba completamente eso. Pero Allende no podía adoptar eso, porque él tenía un respaldo de pasiones que yo llamo ideologizadas. Hasta ahí llego con eso. Sí, porque no puedo seguir porque no hay nadie que haya defender otra tesis. Tampoco me voy a referir al debate interno de la democracia cristiana del gobierno de Frey que culmina con el MAPU. Tengo una posición completa sobre el tema, pero no la voy a exponer aquí porque por razones obvias. Bueno, debido al respeto. Ese fue mi viaje en tren desde el 45 hasta el 2000 mirando. ¿Qué vi otras cosas yo? Tú viste más de lo que vi yo en ese viaje. Porque los viejos, hay que decir uno cuando es viejo, no tiene remedio. No nos corresponde asumir los desafíos políticos del futuro. Porque no se puede simplemente. Porque hay un cambio de época. Hay un cambio de época completa. Sin embargo, ¿qué diría yo sobre el futuro? En el viaje descubrí la grandeza de gente que muchas veces no nos damos cuenta de su grandeza. Hay aquí mucho. No voy a rendirle homenaje a cada uno de ustedes porque sería de mal gusto. Pero sí voy a hablar de 2 personas, no sé si están las 2, que tu envergadura moral es un testimonio para las jóvenes generaciones. Me refiero a 2 economistas, Carlos Mazad y Roberto Sales. Los 2 son de una enorme entereza intelectual, por su talante, por su carácter, por todo lo que les ha tocado vivir y cómo lo han vivido. También quiero referirme a alguien que ya no está aquí, está en otra parte del universo. A la Silvia Sublet. Cuando vi que esto iba a ser la sala Fernando Rosas, dije, pero si una de las educadoras musicales más importantes de este país es la Silvia Sublet. Ella formó nada menos que a su hijo Maximiliano, un gran director de orquesta, para mostrar lo que es la música, el valor de la música, el valor de la música en la cultura. Y hoy día quiero hablar de ella mostrando eso, este testimonio, porque el futuro jóvenes tienen que hacerlo con gente de calidad. En la gastronomía, en la agricultura, en las empresas, en las exportaciones.
el futuro o se hace con los mejores de todos lados, no hay futuro. Eso fue lo que hizo Frey en el 58. Pescó a Simián, a Sergio Livington, a Raúl Mata, juntó lo mejor que podía para decir, emprendamos una marcha hacia adelante. Y yo creo que ese futuro que tienen que hacer los otros tiene un desafío fundamental. Un desafío, el único que yo sí asumo. Algo que dijo Albert Einstein. Einstein, cuando se dio cuenta de los problemas de la Tierra que eran gigantescos, él se sentía muy culpable de haberle pedido a Roosevelt que acelerara el desarrollo atómico de Estados Unidos para combatir con fuerza a los nazis que podían tener la bomba atómica. Y después de Nagasaki y Hiroshima se sentía muy culpable, falsamente yo creo, porque la política es relativa, siempre hay un obtuvo óptimo, siempre hay males menores. Pero dijo una cosa que es fundamental. Hemos derrotado la fuerza, pero nos falta conquistar la paz. Y eso supone una fuerza moral enorme. Y por eso no es raro que Einstein tuviera una foto de Mahatma Gandhi en su escritorio. Porque sabía que si uno quiere hacer una fuerza capaz, tiene que ser una fuerza capaz de gente combativa, pero va a combatir contra sí mismo. Y esa es la no violencia. Y si no hay no violencia, es muy difícil combatir a todos no voy a nombrarlos a quiénes son, pero el tipo de hombre que es capaz que no tiene ni Dios ni ley. Y si uno no es que no tiene eso, no tiene ninguna posibilidad de poder cambiar la historia. Pasar lo que Einstein llamaba el pacifismo a la lucha por la paz verdadera. He terminado. Quiero agradecerles que ustedes hayan venido. Cuando les doy agradecimiento, no es retórica, es porque yo estoy convencido que la gratitud es la virtud fundamental humana, que tiene que ver con la comunidad. Si no hay gratitud, no hay comunidad, y si no hay comunidad, tampoco hay gratitud. Y por eso les agradezco que hayan venido, y a los que sé que algunos no han podido venir, pero no importa, y a los que nombré y que no están, no importa. Son todos parte de una comunidad que admiro, respeto y que pienso que el futuro será de nuevo mejor. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo, por sus palabras, sus reflexiones, y la invitación a soñar un futuro mejor. Muchas gracias, señora Carmen, muchas gracias, Victoria, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Ahora los queremos invitar para concluir esta hermosa jornada, a un vino de honor que se va a llevar a cabo en el tercer piso. Pueden bajar por las escaleras o el ascensor, como lo estimen conveniente, para poder seguir conversando y dialogando sobre este hermoso libro, Revista Política y Espíritu y su tiempo. Muchas gracias. Concho. Para tomar las fotos. ¿Saliera?